Buenas tardes, amigos de la Federación Iberoamericana de Abogados. Gracias por la invitación. Agradezco profundamente la invitación del presidente, el maestro Juan Antonio Loyola, y al doctor Francisco Morales Olvera por la oportunidad de estar con ustedes en la plataforma de Facebook y en la página de la barra de la Federación Iberoamericana de Abogados en este congreso virtual de la FIA, para efecto de poderles dar una plática en relación a la etapa intermedia. Me pidieron que en esta ocasión les platicara en relación a esta etapa preliminar del sistema penal acusatorio, para ver la importancia que tiene respecto de las otras etapas. Y esta etapa en particular vamos a establecer en primer término que es una etapa muy técnica. Tenemos que visualizar lo que dice el Código Nacional. Para los amigos que nos escuchan de otros países, voy a tratar de ser lo más ejemplificativo en relación a lo que estamos viviendo en México con este sistema penal acusatorio. En primer lugar, pues la etapa intermedia parte de dos fines muy importantes. El primero de ellos es la depuración de hechos, y el segundo lo podemos establecer como el ofrecimiento y admisión de pruebas. Esto es importante que lo sepamos en razón de que muchos autores han escrito libros de la etapa intermedia, pero no nos saben explicar con palabras lisas y llanas a qué nos vamos a enfrentar en esta etapa intermedia y de dónde nace su interés de la investigación inicial y complementaria para llegar a este estadio procesal. Por ello, es importante decir que este sistema penal acusatorio parte de ser un sistema de acto y no de autor, y eso va en función de que los primeros actos de investigación que tendrá que hacer el Ministerio Público después de la denuncia, querella o acto equivalente atienden a que el objetivo del Ministerio Público es uno de los que dice el artículo 20 constitucional en su fracción primera, en el apartado A, fracción primera, que es esclarecer los hechos materia de la investigación. ¿Cuáles son estos hechos? Nosotros nos hemos partido o hemos establecido que uno de los primeros hechos que se tiene que establecer es el hecho circunstanciado. Nosotros pasamos de un sistema jurídico de establecer la creación de una averiguación previa ahora a realizar lo que es una carpeta de investigación. Eso en parte no tiene gran trascendencia, tendría que ver con la fe pública que en un momento tenía el Ministerio Público, pero uno de los principales objetivos del sistema acusatorio es esclarecer los hechos. Para ello, yo tengo que establecer primero si de la denuncia querella es factible realizar una investigación. Esa investigación nos tiene que llevar a establecer que se llevó a cabo un hecho con apariencia de delito. Ese es el primer hecho que nosotros tendríamos que establecer para poder iniciar una carpeta de investigación y proceder a realizar todos los actos de investigación inherentes a poder esclarecer el hecho y, en su caso, la probabilidad de la responsabilidad que tiene la persona que ha sido señalada como, vamos a decirlo, ha sido indiciada, ha sido señalada. Este primer hecho con apariencia de delito, que lo establece inclusive el artículo 16 constitucional para librar una orden de aprehensión, y en su momento el artículo 19 para resolver la situación jurídica de una persona, es prácticamente que hay indicios de que se ha cometido un hecho que está tipificado en los códigos penales de los estados como con apariencia de delito. Entonces, el primer hecho que tenemos que establecer es que ese hecho no es una falta administrativa, no es una situación que tenga que ser conocimiento de un juez de barandilla, sino simplemente es un hecho que tiene trascendencia penal. Posteriormente tenemos uno de los requisitos que nos pide la denuncia o querella, es establecer el hecho circunstanciado. ¿Cuál es el hecho circunstanciado? El día, el mes, la hora y el lugar en que fueron o que se suscitaron estos hechos, para poder tener una idea mínima de qué es lo que vamos a investigar. Al sistema acusatorio ya no le interesa si la persona tiene antecedentes penales, si fue anteriormente violador, si en un momento dado fue condenado en un proceso diverso, sino que ahora le interesa lo que hizo en un día, en un mes, en un día, en un año, en una hora y en un lugar determinado. Por eso se dice que se tiene que establecer el hecho circunstanciado. De ahí que es importante
que el primer acceso que tiene un agente del Ministerio Público es establecer cuándo se cometió ese hecho con apariencia de delito, qué día, qué mes, qué año y en qué hora y en qué lugar, para efecto de poder privilegiar en su momento el derecho de defensa de la persona indiciada. Otro de los hechos que en un momento dado resulta necesario atender es el hecho penalmente relevante. ¿Por qué se habla del hecho penalmente relevante? Yo hablaría de la forma de comisión. ¿Por qué es importante establecer la forma de comisión? Porque eso me va a permitir establecer en un primer momento que esa conducta de acción o de omisión tiene trascendencia penal. Esto es, si hay una persona que a través de un instrumento punzocortante, un arma de fuego, lleva a cabo alguna conducta y lesiona un bien jurídico, ese es el hecho penalmente relevante que me va a permitir a mí establecer que el día, el mes, el año, la hora y en el lugar sí se adecua esa conducta a un tipo penal y estaríamos ante un hecho con apariencia de delito y con la probable responsabilidad de esa persona, y también nos permitiría establecer en un momento dado qué intervención, autoría o participación tuvo esa persona. Por eso la investigación nace con la pretensión de satisfacer estos tres hechos. El hecho que la ley señala como el delito parte de adecuar la conducta al tipo penal, que podríamos hablar de una clasificación jurídica, parte de establecer un hecho circunstanciado donde establezcamos de nueva cuenta, lo digo, el día, el mes, la hora y el lugar, para poder determinar no solamente la competencia del órgano jurisdiccional, que en un momento dado tendrá conocimiento de los hechos que se están investigando, pero también podremos establecer el hecho penalmente relevante para poder determinar en su momento que esta persona cometió un hecho y se le puede atribuir a título de autor o en su caso de partícipe. Ya una vez que el Ministerio Público tiene la procedencia de este hecho, se ha satisfecho el requisito de procedibilidad, lo que tiene que hacer son actos de investigación para poder llevar a cabo lo que se necesita es ejercitar la acción penal. Quiere decir que el Ministerio Público en una investigación inicial, su objetivo a través de estos hechos y la pretensión que es esclarecer los hechos materia de investigación, necesita ejercitar la acción penal. Una vez que haya hecho entrevistas, que haya recibido documentos, que haya en su momento realizado periciales a través de los peritos, entrevistas, declaraciones, ¿por qué no hablar de la intervención que pudiera tener la persona que está señalada? Y esto es bajo el principio de objetividad que habla el artículo 129 del Código Nacional. El Ministerio Público, teniendo esos datos de prueba, puede aspirar a ejercitar la acción penal. El día de hoy, el sistema penal acusatorio utiliza la orden de aprehensión y la orden de comparecencia como simples mecanismos para trasladar o para conducir a la persona que ha sido señalada y que en un momento después será imputada, para que le formulen la imputación. Entonces quiere decir que el primer objetivo del Ministerio Público es contar con requisito de procedibilidad, denuncia de hechos, querella de parte ofendida, pero a través de los actos de investigación y ya teniendo en concreto su línea de investigación, vamos a tener como finalidad que se lleve a cabo un ejercicio de la acción penal. Antes de esto, el Ministerio Público puede archivar temporalmente. Si se dan algunas causas de extinción de la acción penal, pues puede llevar a cabo una abstención de investigar, puede en su momento ejercitar un no ejercicio de la acción penal si considera que se encuentra alguna causa de sobreseimiento de las que habla el artículo 327 del Código Nacional y que se traslada hasta antes de la audiencia inicial. Pero en su caso, y lo que nos interesa para llegar a la etapa intermedia, es que el Ministerio Público ejercita acción penal. La audiencia inicial, pasando rápidamente por ello, tiene como finalidad judicializar y materializar ese ejercicio de la acción penal, con control judicial que el juez de control va a establecer que a través de una serie de formalidades permita que la persona que es investigada, que en un momento dado se le formulará imputación a través del Ministerio Público y que debe de cumplir los requisitos del 311 del Código Nacional, tiene como finalidad que la persona escuche
el hecho que la ley señala como delito, que es lo que primero teníamos como consecuencia de establecer que hay un hecho con apariencia de delito y que hay una probabilidad de la responsabilidad. Pero también le tenemos que decir, de acuerdo al artículo 311, le tenemos que decir lo siguiente: se le tiene que exponer al imputado el hecho que se le atribuye. Aquí es un primer acercamiento cuando hablamos que el derecho del sistema penal acusatorio es un derecho penal de acto, y esto va en función en que se le tiene que dar a conocer el hecho que supuestamente él realizó, y el hecho, ya dijimos, se establece con una clasificación jurídica que es el hecho con apariencia de delito. Se le tiene que establecer la fecha, lugar y modo de comisión. La fecha, volvemos a decirlo, está integrada por día, mes, año, hora y lugar, y eso es el hecho circunstanciado. Y el modo de comisión es el hecho penalmente relevante para que él pueda, de una u otra forma, determinar cuál va a ser la forma de su defensa. Y en su parte también se le tiene que establecer la forma de intervención para efecto de que él pueda establecer si la forma es de autor material, coautor o en su momento de partícipe de lo que establecen los códigos penales en la forma de autoría y participación. Una vez que se ha satisfecho estos requisitos, se le tendrá que descubrir cuáles son los datos de prueba con los cuales el Ministerio Público cuenta para sostener esa formulación de imputación, y en un momento dado que a través de un auto de vinculación se pueda sustentar lo que dice el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 318, que es establecer propiamente el hecho que va a ser objeto del procedimiento que se le va a seguir, y en un momento dado también lo que dice el artículo 19 constitucional, que tiene que haber datos de prueba que en un momento dado permitan establecer que se ha cometido el hecho con apariencia de delito y existe la probabilidad de que esa persona lo ha cometido. Durante la investigación complementaria, una vez que se haya dictado este auto de vinculación a proceso, lo único que va a hacer el agente del Ministerio Público es llevar a cabo todos los actos que le permitan corroborar, en primer lugar, la existencia de ese hecho, y en segundo lugar, perfeccionar la acusación que en un momento vaya a realizar en contra de la o las personas que sean señaladas como imputados. De ahí partimos que hay una amalgama entre el artículo 311, el artículo 316, que establece, después de los requisitos para formular para dictar el auto de vinculación, dice: el auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la formulación de imputación. Esto es, que tenemos que llevar una amalgama o una cadena, como le podríamos decir, entre la formulación de imputación y el auto de vinculación a proceso. El propio artículo 318 dice cuáles son los efectos de un auto de vinculación a proceso, y dice: el auto de vinculación a proceso establecerá el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso, pero también permite esos hechos que se formularon en la imputación y que son objeto de la vinculación despresurizar el sistema penal acusatorio a través de mecanismos alternativos, que son las soluciones alternas, en este caso los acuerdos reparatorios, o en su caso la suspensión condicional del proceso a prueba, y permitir que aquellos delitos de alto impacto, como pudiera ser secuestro, feminicidio, violación, homicidio doloso, trata de personas, sean aquellos que tengan en su momento que llevarse a un juicio oral. Una vez que se haya dictado el auto de vinculación a proceso, lo que aspira el Ministerio Público, insisto, en esta prórroga, que puede ser de 2 hasta 6 meses, es a perfeccionar la acusación, y ahí comenzamos a llevar a cabo el segmento de esta audiencia intermedia. Una vez que se ha concluido con el plazo complementario hasta de 6 meses, el Ministerio Público lo que tiene que decidir en 15 días posteriores, de acuerdo al artículo 324, es determinar si va a acusar, si va a formular un sobreseimiento parcial o total, o en su caso hay otro supuesto que habla de una suspensión del proceso, que eso tiene que ver más que nada con los supuestos del artículo 331, que en este momento no los voy a tocar porque no son tema. Serían propiamente cuestiones de sustracción del imputado de la acción de la justicia, de algún padecimiento que haya adquirido durante el procedimiento, pero lo que nos interesa es: el Ministerio Público tiene de dos.
o acusa porque tiene en su cúmulo de actos de investigación, de la investigación complementaria y lo que hizo como actos urgentes o en una investigación inicial sin detenido, cuenta con elementos para poder determinar que sí hay elementos para acusar y sabe que esos elementos le van a permitir llevar a cabo una buena acusación, entonces acusa en 15 días y en un momento dado, si de la investigación complementaria que pudiera ser también aportado datos de prueba por parte de la propia defensa, que se pudiera determinar alguna causa de sobreseimiento del artículo 327, pues el Ministerio Público tendría la obligación, de acuerdo al artículo 129 del Código Nacional, principio de objetividad, también de proponerle al juez un sobreseimiento por cuanto hace a alguno o a todos los imputados. El hecho de que en el sistema acusatorio, hablando de un homicidio, exista la privación de la vida, no quiere decir que necesariamente tengamos que ir a una acusación y acusar por acusar. Se entiende que debemos de tener elementos objetivos que nos permitan establecer que hay la probable responsabilidad y que en un momento en la acusación vamos a sostener la pretensión punitiva del agente del Ministerio Público. Dicho de otra forma, cuando se termina la investigación complementaria, lo que buscamos como agentes del Ministerio Público es perfeccionar nuestra acusación. En la etapa intermedia, que es cuando se ha presentado y se inicia con la presentación de la acusación, el Ministerio Público tiene dos primordiales elementos. Una, establecer los hechos, materia de la acusación y en su caso, a través de los acuerdos probatorios, tener por probados esos hechos. De aquí empezamos que la gran importancia del sistema acusatorio es saber cuál es el hecho controvertido, comprometido, para llevarlo a juicio. Y lo explico de la siguiente manera. El Ministerio Público tiene la obligación, de acuerdo al artículo 335, de seguir ciertos parámetros para poder aspirar a una acusación eficiente. Muchos de los ministerios públicos se van con la finta de que el hecho de acusar es establecer que se le va a imponer la prisión o la pena más alta a la persona solamente porque el Ministerio Público lo pide. Debo precisar que, si bien es cierto, las dos